Continúo, hermanos y hermanas, con la cuarta parte de este estudio que Dios pacta darle una nación a Abraham. Lo que a continuación vamos a ver es el sellado del pacto, o sea, la circuncisión de la casa de Abraham, comprendida en los versos 23 hasta el 27 del capítulo 17 de este libro de Génesis. Bueno, miren lo que dice los versos 23 y 25. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero y todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Hay que notar esto, fíjense. E Ismael su hijo era de 13 años, también hay que ponerle cuidado la edad de Ismael, cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. La siguiente escena en la narrativa de la circuncisión pactal habla de la respuesta de Abraham al mandamiento de Dios. Se le fue revitalizada por la promesa del Señor de un hijo por medio de Sara dentro de un año. En previsión de lo que parecía, desde un punto de vista humano, un suceso que parecía imposible, él comenzó el proceso de la circuncisión de los varones de su casa en aquel mismo día, dice. En el mismo día fueron circuncidados, noten, Abraham e Ismael su hijo. Abraham llevó a cabo los mandamientos divinos lo más rápidamente posible, a pesar de que era de edad de 99 años. Entonces vemos que la circuncisión de la casa de Abraham incluyó a Ismael, su hijo, por medio de Agar. El muchacho claramente lo dice, que era de 13 años al momento. Bueno, terminando con los versos 26 y 27, dice que en el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Dios nunca pretendió que la fe bíblica fuera vista como un simple compromiso mental, sin una obediencia correspondiente. Es decir, como quien dice, que fuera una obediencia como teórica y no práctica. Nunca se dio esto. Lo que el Señor mandó había de hacerse de inmediato, y Abraham obedeció. Eso es lo que claramente nos presenta aquí esta narración. Dice que en el mismo día él, Ismael su hijo y todos los varones de su casa fueron circuncidados. Sin embargo, el patriarca no estaba tratando de ganar su salvación cuando él se sometió a la circuncisión. Por el contrario, la gracia de Dios está siempre presente en el relato de Abraham a medida que su fe y obediencia sufrieron altibajos. Por eso es que nosotros podemos ver que, sin embargo, pues, la absoluta
necesidad de la circuncisión para una relación salvadora con el Señor ya había sido explicada. Cualquier persona entre los descendientes o la familia de Abraham que no poseyeran esta señal en su carne sería cortada del pueblo de Dios, porque Dios dijo: ha violado mi pacto, ha violado mi pacto. Por eso dice: y el varón incircunciso, al que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Bueno, con esto termino el análisis que he venido presentando en 3 lecciones anteriores y parte de esta en relación al análisis de cada uno de los versículos que nos da este capítulo 17. Ahora vamos a entrar a la aplicación que se da a nuestras vidas de todo este suceso de Abraham, de Sara, de Isaac, y que también hemos analizado el otro hijo, el primer hijo, Ismael, hijo de Agar, la criada que tenía. Entonces, vamos a ver un tema muy interesante: cómo ampliar nuestra fe. Cómo es que nosotros, como cristianos, podemos ampliar nuestra fe. Dios había establecido un pacto con Abraham y lo selló con un servicio solemne en el capítulo 15. Sin embargo, quedaban por completar algunos detalles antes de que naciera el hijo de la promesa. La ofrenda de sacrificios estableció el pacto como el firme compromiso de Dios con precisamente con Abraham, y también, como lo he dicho ya varias veces, con sus descendientes. Sin embargo, fue un asunto privado que nadie más presenció. Esto sí es bien claro. ¿En qué sentido? Cuando se da, es un trato entre Dios y Abraham, algo privado. Ahora, claro que por decisión de Dios, revelación del Espíritu Santo, nosotros disponemos de este episodio claramente. Además, requirió de poca acción por parte de Abraham. Quien está actuando es Dios, quien está decidiendo es Dios. Lo único que tenía que hacer era asegurar los sacrificios y observar cómo Dios, en la forma de una antorcha de fuego, pasaba simbólicamente entre los cadáveres de los animales para iniciar y para garantizar el pacto. Esto es bien claro. Tenía que haber una garantía de ese pacto. Originalmente, Dios no impuso sobre su contraparte en el pacto ningún mandamiento ni responsabilidades a cumplir. Había llegado el momento para que Abraham respondiera públicamente en obediencia a un mandamiento divino que los incluía a todos y que continuará a lo largo de futuras generaciones en su familia. Al menos habían pasado 13 años desde la teofanía registrada en el capítulo 15, y el Señor pues tuvo que ampliar la comprensión teológica de Abraham. Veamos al menos mire como punto número 1, ¿qué es lo que vemos acá? Que deseaba que Abraham tuviera
cierto conocimiento de su naturaleza divina. Segundo, Dios también deseaba que el patriarca tuviera un mejor entendimiento de sí mismo en lo que respecta a su papel en el plan divino. Y entonces vemos que para ello explicó más sobre quiénes habían de ser Abraham y sus descendientes por la gracia divina y lo que tenían que hacer para cumplir con su destino. Vamos a ver varias de estas declaraciones a continuación. Primeramente, hay que ver pues que Dios nos da lo que necesitamos. Esto es bien claro. Dios nos da lo que necesitamos. Esto lo he dejado bien claro en los primeros 8 versículos de este capítulo 17. Dios renovó y amplió el pacto de Abraham. Lo hizo de varias maneras. Veamos el primer aspecto. El Señor le dio a Abraham un mayor conocimiento de su naturaleza divina, revelando un nuevo nombre para sí mismo, o sea, el Shaddai, que quiere decir, ya lo hemos visto, Dios Todopoderoso. Era Abraham, dice, de edad de 99 años, cuando le apareció una teofanía, pues. Le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. La mayoría de personas hoy se inclinan a pensar que ¿qué hay en un nombre? ¿Por qué tanta importancia a un nombre? ¿Qué es lo que tiene que ver esto? Lo que llamamos así de esa manera. Sin embargo, en los tiempos bíblicos, los nombres eran importantes. Las personas sabían el significado de los nombres de sus antepasados, sus propios nombres, los nombres de sus hijos y sobre todo los nombres de sus dioses. Era algo que le daban prioridad al significado de los nombres. Entonces, en el momento de esta teofanía que nos describe el versículo 1 de este capítulo 17, Abraham tenía 99 años. Probablemente habían pasado 60 o 70 años desde que Dios le había dicho que abandonara Ur y partiera para la tierra de Canaán. El Señor se había dado a conocer a Abraham como el único y verdadero Dios, llamándolo a abandonar la cultura idólatra de la antigua Mesopotamia. Con el tiempo, el Señor se había revelado también como Jehová y como Dios Altísimo. En Génesis verso 22, 14, 22 dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Debido al hecho de que habían transcurrido muchos años desde su llamado y que las partes más importantes de las promesas de Dios seguían sin cumplir, la fe de Abraham podría haber estado decayendo. Y es que, claro, habían pasado esos 13 años y no se veía claro pues esta situación del hijo prometido, y por eso él llegó a pensar que la descendencia sería a través de su hijo Ismael. Entonces, ¿dónde estaban estos descendientes como las estrellas del cielo?
no aparecía, ¿verdad? 2. ¿Dónde estaba la gran nación de gentes que Dios le había prometido? Tampoco. 3. ¿Cómo había de asegurársele la propiedad de la tierra de Canaán que Dios le había prometido a él? ¿Cómo? No tenía título de propiedad de nada de ello. Esta es la realidad. No tenía algo que le amparara, como quien dice, un documento legal, ¿verdad? Tampoco entendía cómo podía ser una bendición para todas las familias de la tierra lo que el patriarca pues necesitaba era una mayor comprensión de Dios. Entonces, por lo tanto, Jehová se reveló como el Shaddai, o sea, el Todopoderoso, plenamente capaz de llevar a cabo lo que había prometido. Porque Él lo había prometido, esto es bien claro. Lo había prometido y sabemos perfectamente que las promesas de Dios son inmutables. Dios no cambia. Cuando promete algo, lo ha cumplido. Usted puede escudriñar desde Génesis hasta Apocalipsis y lo que Dios ha cumplido, lo ha cumplido. Es decir, se ha llegado a la realización de este cumplimiento de nuestro Dios. Entonces, tenemos nosotros que ver pues que eso así ha sucedido. En la Palestina del siglo I, el pueblo judío está, perdón, en la Palestina del siglo I, el pueblo judío estaba en una posición un tanto análoga a la del padre Abraham. Habían estado esperando no 60 ni 70 años, sino habían esperado por siglos. ¿Qué es lo que habían esperado? La venida del Mesías prometido, el Rey ungido. Claro que en su mentalidad habían concepciones erróneas en cuanto a ese Mesías, un libertador. En el tiempo de Roma se esperaba, pues, para aquellos incrédulos no creían la condición de libertad espiritual que venía a dar el Mesías. Creían pues que él expulsaría a los romanos con sus gobernantes títeres, los Herodes, y establecer la soberanía de Jehová sobre la tierra prometida. Se esperaba que este Mesías vindicara a su pueblo y gobernara sobre ellos, como en los días del rey Daniel. Vamos a leer algunas citas en relación a profecías se refiere. Vámonos a Jeremías capítulo 23, 5 y 6. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Vámonos ahora a Jeremías 33, desde el 14 hasta el 16. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová,
justicia nuestra. Ahora vayamos a Ezequiel, capítulo 34, y vamos a leer desde el verso 23 hasta el verso 27. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que sirven de ellos. Estas profecías nunca se materializaron como se las imaginó el pueblo judío, porque ellos, como lo dije hace un momento, pensaban en un libertador de índole militar, un libertador de las diferentes potencias que a ellos les oprimían de acuerdo a cada tiempo. Una y otra vez se levantaron hombres. De algunos se pensó que eran el Mesías, el libertador, pero estos sueños se hicieron nada porque sus movimientos fueron aplastados por gobernantes gentiles. Mire, por ejemplo, tenemos varias citas que nos hablan al respecto. En Mateo 24, veamos el verso 5 y después nos pasamos al 24 hasta el 26. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo lo he dicho antes, ya lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Bueno, pasémonos ahora a el libro de los Hechos. Vamos a leer desde el verso 35 hasta el 39. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Una realidad, ¿verdad?
Y por último, vámonos a Hechos 21:38. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Bueno, ¿qué es lo que vemos con esto, pues? Que lo anterior explica en parte el significado del nombre Jesús, que a José le fue dicho dárselo al hijo de María. De acuerdo con el relato de Mateo, cuando José contempló abandonar secretamente a María porque estaba embarazada, el ángel le informó que el niño concebido en ella era del Espíritu Santo. Era la obra, pues, del Espíritu Santo. No se ve una situación de que José haya puesto en tela de juicio la declaración del ángel. Lo que podemos ver claramente, pues, que lo creyó y lo aceptó. Entonces, el ángel dijo que José debía llamarle al niño Jesús, porque, dice la Escritura, él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí lo tenemos en Mateo 1:21. Jesús es la forma griega del nombre hebreo Josué, o sea, Yehoshua. Ese es en el idioma hebreo, que quiere decir el Señor es salvación, o el Señor Jehová es salvación. Por supuesto, no era una liberación política ni militar lo que Jesús traería, sino la salvación del pecado por parte de Jehová. Bueno, pasamos ahora a un segundo aspecto de esto que estoy tratando. Dios también amplió el pacto al desafiar a Abraham a andar delante de él y ser perfecto. Recordemos Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Aquel que es todopoderoso, pues, había de vivir comprometido incondicionalmente y con completa integridad. Vemos que el paso del tiempo sin el cumplimiento de las promesas divinas a lo mejor había desalentado al patriarca. Su fe necesitaba ser renovada para comprometer nuevamente su corazón y su vida al Señor. Era necesario que se diera esta situación. Pero, ¿qué es lo que vemos en el punto número 3? A la luz de la promesa, Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham, queriendo decir que se convertiría en padre de muchedumbre de gentes y que reyes saldrían de él. Esto se ve recordándolo lo que estudiamos en los versos 4 al 6. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Pasando al punto número 4 de esta presentación, Dios repitió la promesa de que estos descendientes recibirían la tierra de Canaán en heredad perpetua. Por eso dice los versos 7 y 8, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti
en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Al renovar pues algunas de las promesas y añadirles otras, porque eso es lo que vemos, Dios estaba tratando de expandir la fe y la visión de Abraham para incluir horizontes futuros, pues, horizontes futuros más amplios de lo que podía imaginar desde una perspectiva, por decirlo así, una perspectiva humana. Aún no había experimentado estas bendiciones divinas. Sin embargo, no quería decir que Dios había fallado o que Dios era incapaz, de proporcionarla, como quien dice, dijiste una cosa y no la cumpliste. Esta situación, Abraham nunca pudo hacerle una interpelación a nuestro Dios. Este antiguo hombre piadoso tuvo que aprender que el Señor siempre cumple sus promesas y que nada es demasiado difícil para el Dios Todopoderoso, el Shaddai, pues, el Shaddai. Miren lo que leemos en los versos 10 al 14 del capítulo 18. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Directamente, pues. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Son palabras directas, afirmaciones directas de parte de Dios. También pues necesitaba Abraham confiar en el Señor, necesitaba tener paciencia en relación con el cumplimiento final de estas promesas, algunas de las cuales no vería durante su vida, porque esto es lo que sucede, pues, lo que sucede, hermanos, con algunas situaciones en nosotros en la vida cristiana, y es lo que quiero que a continuación entremos a ver. Los primeros cristianos estaban, y todas las generaciones desde entonces han estado, en una situación similar a la de Abraham. Dios había salvado al patriarca, recordando el verso 6 del capítulo 15, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Pasándonos ahora a Romanos 4, 1 al 5, dice: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino
cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y entonces pues Dios le había bendecido abundantemente. Estas bendiciones eran suyas desde mucho tiempo antes del nacimiento de Isaac y del cumplimiento de las promesas divinas. Del mismo modo, hermanos, nosotros, los que estamos en Cristo, ya hemos sido ricamente bendecidos por Él como descendientes espirituales de Abraham, porque esa es una realidad. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:26 hasta el 29, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y noten el verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y noten lo que nos dice también el apóstol Pablo en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por medio del Señor hemos recibido pues las primicias del Espíritu. Sin embargo, en medio de un mundo caído, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:23, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, o sea, la redención de nuestro cuerpo. Yo me voy a quedar acá, hermanos, voy a seguir con la ayuda del Señor, el próximo día del Señor presentando estas lecciones de aplicación en relación al episodio de vida de Abraham, el patriarca Abraham, presentándolas ya en relación a lo que concierne específicamente a nosotros en la vida cristiana, como ya hemos comenzado a ver. Gracias a Dios, porque de esta manera nosotros podemos ser más cimentados profundamente en nuestra fe que tenemos precisamente. Por eso esta parte que estamos viendo se refiere pues a cómo ampliar nuestra fe. Tenemos, hermanos, que cada día como hijos, como hijas de Dios, ampliar cada día nuestra fe, porque es la realidad. Si nuestra fe, en lugar de aumentar, va decayendo, estamos perdidos. Por el contrario, nuestra fe en el Señor cada día debe de aumentar mucho, mucho más. Y ahí tenemos este ejemplo de Abraham, que es verdaderamente muy grande y digno de imitar. Dios bendiga a cada uno de nosotros, Dios bendiga su bendita palabra y que nos ayude pues a cada día ser semejantes a Él. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta bendición de presentar este mensaje tan especial, este mensaje de edificación. Gracias por que a través de Abraham y de tu divina palabra en especial aprendemos cómo es que nuestra fe debe de aumentarse, cómo es que nuestra fe debe de cada día ser más creciente. Gracias, Padre eterno, porque en ti tenemos esa plena seguridad. Ayúdanos a ser cristianos, cristianas, anhelosos de vivir en acuerdo a los sagrados mandamientos tuyos y a ese estímulo que tenemos
precisamente a través de tu divina palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.